Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Las manos de Malcolm Preston estaban firmes mientras desmontaba su rifle por 14ª vez esa semana. 20 años en la fuerza de reconocimiento de los marines habían convertido el movimiento en una memoria muscular mecánica que no requería pensamiento consciente. El desierto afgano se extendía interminablemente más allá de los muros del complejo, y el silencio de la guardia nocturna le daba demasiado tiempo para pensar en la vida que había dejado atrás. Su hijo Lucas tenía ahora 12 años, casi un adolescente. Malcolm se había perdido 3 cumpleaños en los últimos 5 años, innumerables eventos escolares y la lenta transformación de niño a joven. Las videollamadas ayudaban, pero los píxeles en una pantalla no podían reemplazar la presencia de un padre. Aún así, el chico lo entendía, o al menos Malcolm esperaba que lo hiciera. Lo que Malcolm no entendía del todo era a su mujer. Vicky Preston, de soltera Cantrell, se había vuelto distante durante los últimos 2 despliegues. Sus conversaciones parecían guionizadas, sus sonrisas forzadas durante sus llamadas semanales. Mencionaba que sus hermanos la visitaban más a menudo, Morris, Walter y Edgar Cantrell. 3 hombres que a Malcolm nunca le habían caído particularmente bien, incluso antes de casarse con alguien de su familia. Morris, el mayor a los 42 años, había pasado 2 temporadas en la cárcel del condado por agresión. Walter, de 38, tenía un problema con el juego que le había costado 2 matrimonios. Edgar, el más joven con 35, simplemente seguía a sus hermanos como un perro leal. Malos por el mero hecho de ser malos. Malcolm había conocido a Vicky hace 15 años en San Diego, en un bar cerca de Camp Pendleton. Ella era diferente entonces. Ingeniosa, independiente, trabajando como enfermera. Pero su familia siempre había sido una sombra sobre su matrimonio. Su madre, Trudy Cantrell, era una mujer manipuladora que veía a Malcolm como un obstáculo, alguien que le había quitado a su hija. Los hermanos habían dejado claro que pensaban que Vicky se había casado por debajo de sus posibilidades a pesar del rango y el historial de servicio de Malcolm. Él intentó tender puentes a lo largo de los años, pero fracasó. Finalmente, se había conformado con una distancia educada, viéndolos solo en las fiestas importantes, pero últimamente Vicky había estado presionando para que pasaran más tiempo en casa de su madre, dejando que sus hermanos ayudaran mientras Malcolm estaba desplegado. Algo en ello no le cuadraba, pero él estaba a miles de kilómetros de distancia, incapaz de hacer nada más que confiar en el juicio de su esposa. Esa confianza se hizo añicos un martes por la noche. Malcolm llevaba 3 semanas de un despliegue de 6 semanas, realizando misiones de reconocimiento en las montañas cerca de la frontera con Pakistán. Su equipo acababa de regresar de una operación de 72 horas cuando su teléfono vibró. El nombre de Lucas en la pantalla. Se alejó de la sesión informativa hacia la relativa privacidad de la armería. «Hola, amigo. ¿Todo bien?» El sonido que llegó a través de la línea hizo que la sangre de Malcolm se helara. Su hijo estaba sollozando, jadeando por aire entre palabras. «Papá. Papá, por favor. Los hermanos de mamá están aquí». El agarre de Malcolm se tensó en el teléfono. «¿Qué? Lucas, ¿qué está pasando?» «Me están haciendo daño, papá». La voz de su hijo se quebró. «Mamá solo está mirando. No los detiene. Papá, por favor ven a casa. Me duele mucho». La línea se cortó. Malcolm se quedó mirando el teléfono, su entrenamiento luchando contra el terror primario de un padre. Intentó llamar de nuevo. Directo al buzón de voz otra vez. Buzón de voz. El teléfono de Lucas. Buzón de voz. El teléfono fijo de casa. Sin respuesta. «Preston, ¿estás bien?» Su teniente apareció en la puerta. La mente de Malcolm ya estaba barajando opciones, calculando distancias, factorizando tiempos de transporte. Vuelos comerciales de Bagram a San Diego, 36 horas mínimo con conexiones. Transporte militar, quizás 24 si podía conseguir prioridad, pero poco probable. No podía simplemente dejar su puesto sin autorización, y conseguirla llevaría un tiempo que no tenía. A su hijo le estaban haciendo daño ahora mismo. En este momento, y Malcolm estaba a 7.000 millas de distancia. Entonces se acordó de Harold Zamora.
Harold había sido el sargento de Estado Mayor de Malcolm durante sus primeros años en reconocimiento. Un operador legendario que había servido 26 años antes de retirarse a Oceanside, California, a 10 minutos de la casa de Malcolm. Se habían mantenido en contacto, cervezas ocasionales cuando Malcolm estaba en el país, tarjetas de Navidad. Harold había conocido a Lucas varias veces, siempre había tratado al chico con la amabilidad brusca de un soldado de carrera que entendía los sacrificios de las familias militares. Malcolm marcó con manos temblorosas. «Preston, ¿eres tú?» «Un poco tarde para una llamada social, hermano». La voz de Harold era grave, alerta a pesar de la hora. «Harold, necesito que hagas algo por mí ahora mismo». La voz de Malcolm estaba controlada, cortante, en puro modo misión. «Mi hijo acaba de llamar. Le están haciendo daño. Los hermanos de su madre, 3 de ellos, están en mi casa. Vicky está dejando que suceda. No puedo llegar a casa en al menos 36 horas». Silencio al otro lado, luego pidió una dirección. Malcolm se la recitó de memoria. «Harold, Lucas tiene 12 años. Sea lo que sea que esté pasando, me muevo en 10 minutos. Llevaré amigos». La línea se cortó. Malcolm se quedó en la armería, todavía sosteniendo el teléfono, sintiéndose completamente impotente a pesar de 20 años de entrenamiento para situaciones imposibles. Había extraído objetivos de alto valor de territorio enemigo, sobrevivido a tiroteos contra probabilidades abrumadoras, tomado decisiones de fracción de segundo que salvaron vidas. Nada de eso importaba ahora. Pasó los siguientes 30 minutos haciendo llamadas. Su oficial al mando fue comprensivo, pero estaba burocráticamente atado de manos. El permiso de emergencia tardaría al menos 12 horas en procesarse. Malcolm hizo que sucediera de todos modos, pidiendo favores, aprovechando cada contacto. Consiguió autorización para transporte militar, saliendo en 6 horas. Aún no era lo suficientemente rápido, pero era lo mejor que podía hacer. Luego esperó. Probó el teléfono de Lucas cada 5 minutos. Buzón de voz. El fijo de casa, nada. El teléfono de Vicky rechazaba las llamadas. A las 2 horas, sonó su teléfono. «Harold, estamos en tu casa». La puerta estaba cerrada con llave. «Entramos de todos modos. Lucas está a salvo». Asustado, magullado, pero a salvo. «Está con un hombre ahora mismo siendo examinado. El chico es duro». Malcolm nos contó todo mientras esperábamos a la policía. «¿Los hermanos?» Los 3 fueron al hospital. Las ambulancias acaban de irse. La voz de Harold no mostraba remordimiento. «Le pusieron las manos encima a tu chico, Malcolm. Nos aseguramos de que entendieran que eso fue un error». «¿Vicky?» La policía se la llevó. Intentó decir que entramos a la fuerza, que agredimos a sus hermanos sin provocación. Entonces Lucas les contó a los oficiales lo que pasó. «Tu mujer está bajo custodia, enfrentando cargos». Malcolm se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados. El alivio y la rabia luchaban por el dominio. «¿Qué le hicieron, Harold?» «Según Lucas, han estado viniendo durante los últimos 2 meses mientras tú estabas fuera. Empezó con abuso verbal, escaló a empujones, bofetadas. Esta noche, Morris lo sujetó mientras Walter». Harold hizo una pausa. «Le dieron una paliza, Malcolm. Costillas, brazos, cara». Vicky miraba, le decía a Lucas que necesitaba endurecerse y dejar de ser débil como su padre. La rabia ganó. «Estoy en un transporte en 4 horas. Aterrizo en 24. Estaremos aquí. Todos nosotros». «¿Y Malcolm, tu chico preguntó por ti?» «Seguía preguntando cuándo llegarías a casa. Sabía que vendrías. Sabía que arreglarías esto». Malcolm terminó la llamada y comenzó las 24 horas más largas de su vida. El vuelo de Bagram a Alemania se sintió interminable. Malcolm se sentó en la bodega de carga de un C-17, rodeado de equipo y un puñado de otro personal. Su mente reproducía la llamada de Lucas en un bucle infinito. Le había fallado a su hijo, había estado ausente cuando más importaba.
¿Qué clase de padre elegía el despliegue en lugar de estar allí para proteger a un niño? Excepto que él no había elegido nada. Había servido, cumplido con su deber, confiado en que su hogar era seguro, confiado en Vicky. Esa confianza estaba obliterada. Durante la conexión en Ramstein, Malcolm usó una línea segura para llamar a su abogado, Dave Montoya, un abogado civil que se especializaba en derecho de familia militar. Dave había manejado el testamento de Malcolm y los papeles de custodia de Lucas cuando Malcolm se desplegó. Ahora, iba a manejar algo mucho más importante. Dave, necesito que solicites la custodia total de Lucas inmediatamente. Solicitud de emergencia. Mi esposa facilitó la agresión a nuestro hijo por parte de sus hermanos. Malcolm, ve más despacio. ¿Qué pasó? Malcolm le dio la versión clínica. Mantuvo la emoción fuera de ello. Solo hechos. Fecha, hora, testigos, número de informe policial que Harold le había enviado por mensaje de texto. Dave escuchó, hizo preguntas directas y prometió tener el papeleo presentado en cuestión de horas. Los hermanos, ¿cuál es su estado? Hospitalizados. Mis chicos se aseguraron de que no pudieran lastimar a nadie más por un tiempo. Eso podría complicar las cosas legalmente. Defensa propia. Estaban protegiendo a un niño de una agresión activa. El tono de Malcolm no admitía discusión. Harold y su equipo son héroes. Asegúrate de que esa sea la narrativa. Lo haré. Pero Malcolm, tenemos que hablar de Vicky. Si ella afirma que no participó. Lucas dice lo contrario. Ella miraba, le dijo que se lo merecía. Eso es participación. El segundo tramo de Alemania a la base de la Fuerza Aérea Andrews fue más corto, pero se sintió más largo. Malcolm no podía dormir, no podía comer. Repasaba escenarios, imaginaba confrontaciones, planeaba logística. Necesitaba ver a Lucas, asegurarse de que su hijo estaba verdaderamente bien. Luego necesitaba entender que se había roto en su matrimonio tan catastróficamente para que Vicky permitiera, no, alentara a sus hermanos a lastimar a su hijo. Para cuando Malcolm aterrizó en el aeropuerto internacional de San Diego, había estado despierto 42 horas seguidas. Harold estaba esperando en llegadas, de pie cerca de un todoterreno negro, luciendo exactamente como lo que era, un operador retirado que aún podía mover montañas si era necesario. No intercambiaron cortesías. Harold condujo mientras Malcolm escuchaba el relato completo. Kenneth McClean estaba conmigo cuando llamaste. Ex técnico de EOD, ¿lo recuerdas? Recogimos a Clark Ryan y Ernest Long de camino a tu casa. Fred McCormack se reunió con nosotros allí. Estaba más cerca. 5 en total. ¿Qué encontrasteis? La puerta trasera estaba abierta. Entramos, nos identificamos como amigos tuyos. Morris Cantrell estaba en la sala de estar con Lucas en el suelo. Walter le estaba dando patadas. Edgar vigilaba la puerta. Vicky estaba en el sofá bebiendo vino. La mandíbula de Malcolm se apretó tan fuerte que le dolió. Lucas nos vio primero y gritó pidiendo ayuda. Morris hizo un movimiento hacia el chico. Parecía que iba a usarlo como rehén. No le dimos la oportunidad. Las manos llenas de cicatrices de Harold estaban firmes en el volante. Kenneth aseguró a Lucas, lo sacó de la habitación. El resto de nosotros nos encargamos de los hermanos. Define encargarse. Morris tiene la mandíbula rota, el hueso orbital destrozado, 3 costillas rotas. Walter tiene los 2 brazos rotos, conmoción cerebral. Edgar tiene el bazo roto y la pelvis fracturada. Harold miró a Malcolm. Usamos la fuerza apropiada para neutralizar la amenaza y proteger a un menor. Eso es lo que dice el informe policial. Eso es lo que dicen nuestras declaraciones. También es la verdad. ¿Dónde está Lucas ahora? Casa de seguridad. Bueno, mi casa con un compañero y su mujer. No pensé que tu casa fuera apropiada y no queríamos que entrara en el sistema hasta que tú volvieras. Gracias, Harold. Lo digo en serio. Salvaste a mi hijo. Habrías hecho lo mismo por cualquiera de los nuestros. Eso es lo que significa la hermandad. Condujeron hasta la casa estilo rancho de Harold en Oceanside.
Lucas estaba en el patio trasero sentado en una mesa de picnic con Kenneth McLean, ambos trabajando en lo que parecía un modelo de avión. Cuando Lucas vio a Malcolm, soltó el modelo y corrió. Malcolm atrapó a su hijo, abrazándolo con cuidado para evitar los moratones que podía ver oscureciendo su cara y brazos. Lucas estaba llorando, pero diferente a la llamada telefónica. Alivio, no terror. Sabía que vendrías, papá. Lo sabía. Siempre, amigo. Estoy aquí ahora. Te tengo. Malcolm examinó las heridas de su hijo con ojo experto. Labio partido, ojo izquierdo hinchado, moratones a lo largo de la mandíbula y el cuello, heridas defensivas en sus antebrazos. El tipo de heridas que venían de intentar protegerse de alguien más grande y fuerte. Kenneth se acercó, le dio a Malcolm un firme apretón de manos. El chico es un luchador. No se lo puso fácil. Lucas, ¿puedes contarme qué pasó? Todo desde el principio. Se sentaron en la mesa de picnic. Lucas, con la voz firme a pesar de los temblores ocasionales, contó la historia. 2 meses atrás, después de que comenzara el actual despliegue de Malcolm, Vicky había invitado a sus hermanos a cenar. Habían sido groseros con Lucas, hicieron comentarios sobre que era blando, criado por un padre que nunca estaba presente. Lucas lo había ignorado, se fue a su habitación, pero siguieron volviendo. Semanalmente al principio, luego con más frecuencia. Los comentarios se convirtieron en empujones. Los empujones se convirtieron en bofetadas. Las bofetadas se convirtieron en puñetazos. Vicky presenció todo. A veces lo alentaba. Le decía a Lucas que necesitaba disciplina. Que Malcolm lo había hecho débil y engreído. Sus hermanos estaban ayudando a arreglarlo. Lucas había intentado decirle a su madre que tenía que parar. Ella se rió. Dijo que estaba siendo dramático. Había considerado llamar a Malcolm antes, pero sabía que su padre estaba en misiones peligrosas. No quería distraerlo, tal vez hacer que lo mataran porque estaba preocupado por lo de casa. Esta noche había sido diferente. Morris había dicho que iban a enseñarle una lección real. Lo planearon, Lucas se dio cuenta. Esperaron hasta tarde, cuando los vecinos no irían. Walter había empezado a golpearlo en las costillas, el estómago, lugares que no se notarían tan fácilmente. Morris lo sujetaba. Edgar bloqueaba la puerta para que no pudiera correr. Fue entonces cuando Lucas había sacado su teléfono del bolsillo, logró marcar el número de Malcolm antes de que Morris se lo quitara de un golpe. Entonces Harold y su equipo habían irrumpido por la puerta como ángeles vengadores. Malcolm escuchó con una calma forzada, cada palabra avivando una furia fría que se asentaba profundamente en su pecho. Su esposa, la mujer con la que se había casado, construido una vida, en quien confiaba para proteger a su hijo, había orquestado el abuso. No solo lo permitió, lo orquestó. ¿Por qué?, preguntó Malcolm. Dijo ella por qué. Lucas dudó y luego habló en voz baja. Dijo que nunca estabas aquí. Que ella merecía algo mejor. Que le recordaba demasiado a ti. Que el tío Morris dijo que podían. Podían ayudarla a deshacerse de esos recordatorios. Deshacerse de... Creo que querían que volvieras a casa y te encontraras algo malo, papá. Algo que te hiciera irte y no volver. Entonces mamá podría. Lucas se apagó. Pero Malcolm entendió. Esto no era solo abuso. Esto era calculado. Vicky quería a Malcolm fuera, separado, divorciado, lo que fuera necesario, y estaba usando a Lucas como palanca. Los hermanos eran parte del plan. Harold captó la mirada de Malcolm. Leyó el entendimiento allí. Tu abogado llamó mientras estabas en el aire. La audiencia de custodia de emergencia es mañana por la mañana. El abogado de Vicky está tratando de alegar que Lucas malinterpretó la situación. Que sus hermanos lo estaban disciplinando con su permiso porque tú estás ausente. Eso no funcionará. No, porque Lucas testificará y el médico forense ya documentó sus lesiones y tenemos declaraciones de testigos de 5 veteranos de combate condecorados. Malcolm miró a su hijo. Necesito que seas fuerte un poco más, amigo. Mañana vas a tener que decirle a un juez lo que pasó.
¿Puedes hacer eso? Lucas asintió. La mandíbula puesta en una determinación que le recordó dolorosamente a Malcolm a sí mismo. Quiero que sean castigados. Papá, todos ellos. Especialmente mamá. Se suponía que ella debía protegerme. Lo era y no lo hizo. Eso es culpa suya, no tuya. Malcolm atrajo a Lucas cerca de nuevo. Pero te prometo esto, todos pagarán por lo que hicieron. Cada uno de ellos. Esa noche, Malcolm durmió en la habitación de invitados de Harold con Lucas en la cama individual junto a la suya. Como cuando el chico era pequeño y tenía miedo de las tormentas eléctricas. Malcolm no durmió mucho. En cambio, planeó. La audiencia de custodia fue brutal pero rápida. Lucas testificó con una compostura que rompió el corazón de Malcolm. La juez, una mujer severa llamada Patricia Horn, escuchó la evidencia médica, los informes policiales, el testimonio del equipo de Harold. El abogado de Vicky intentó argumentar que los hermanos simplemente estaban proporcionando disciplina en ausencia de Malcolm, que las familias militares a menudo tenían estándares diferentes. Los moratones de Lucas, fotografiados con crudo detalle clínico, demolieron ese argumento. La juez Horn otorgó a Malcolm la custodia total de emergencia, restringió a Vicky a visitas supervisadas pendientes del juicio penal y emitió órdenes de alejamiento contra los 3 hermanos Cantrell. Vicky se sentó en el banquillo de los acusados, con cara de piedra, negándose a mirar a los ojos a Malcolm o a Lucas. Después de la audiencia, Malcolm se reunió con Dave Montoya fuera del tribunal. El fiscal del distrito va a presentar cargos contra los 4, explicó Dave. Vicky se enfrenta a puesta en peligro de menores, conspiración para cometer agresión, contribuir a la delincuencia de un menor. Los hermanos se enfrentan a agresión grave a un menor, conspiración, allanamiento criminal. Morris tiene 2 condenas previas, así que se enfrenta a una sentencia agravada. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Vicky podría obtener libertad condicional si coopera, tal vez 1 año. Los hermanos. Morris podría recibir de 5 a 7. Walter y Edgar de 3 a 5. No es suficiente. Ni de lejos. ¿Qué hay de la parte civil? Puedes demandar por daños, angustia emocional, costos médicos. Podrías conseguir un acuerdo, pero no tienen mucho dinero. La familia de Vicky no es rica. Malcolm consideró esto. El dinero no era el punto. La justicia sí. Pero la versión de justicia del sistema legal se sentía inadecuada para lo que se le había hecho a su hijo. Esa noche, de vuelta en casa de Harold, se reunió el equipo completo. Harold, Kenneth, Clark, Ernest y Fred. Se sentaron en el porche trasero mientras Lucas estaba dentro con la esposa de Kenneth, Marina, que había traído la cena y películas para mantener al niño ocupado. Tienes una mirada, observó Harold, entregándole una cerveza a Malcolm. Conozco esa mirada. Todos la conocemos. Estés pensando lo que estés pensando, estamos dentro, dijo Clark Ryan, el más joven del grupo con 32 años, delgado y de rasgos afilados, inclinándose hacia adelante. No sabéis lo que estoy pensando. No hace falta, retumbó Ernest Long. Estaba construido como un tanque, 1,95 metros y 118 kilogramos con manos que parecían poder doblar acero. Te conocemos. 20 años en reconocimiento. Tu hijo fue lastimado bajo nuestra guardia. Bueno, lo suficientemente cerca. Queremos ayudar a terminar esto bien. El sistema legal hará lo que hace, habló Fred M.C. Cormack, el más callado del grupo, pero eso no significa que se haga justicia. Todos sabemos cómo va esto. Vicky se hace la esposa maltratada, manipulada por su familia. Los hermanos afirman que pensaban que estaban ayudando. Todos reciben sentencias leves o libertad condicional en 2 años. Mientras tanto, tu hijo carga con esas cicatrices para siempre. Eso no es aceptable, dijo Malcolm rotundamente. No, coincidió Harold. No lo es. Entonces, ¿cuál es la jugada? Malcolm había estado pensando en esto desde el aterrizaje. Los hermanos irían a prisión, pero no el tiempo suficiente. Vicky podría irse con libertad condicional, y ninguno de ellos entendería verdaderamente el daño que habían causado, la traición, la violación de confianza que iba más allá de las definiciones legales.
Necesito información primero. Todo sobre la familia de Vicky. Registros financieros, antecedentes penales más allá de lo público, asociados, propiedades, deudas, cualquier cosa explotable. Puedo encargarme de eso, asintió Kenneth, que había trabajado en inteligencia después de sus días en EOD. Dame 48 horas. Siguiente. Quiero saber por qué. Esto no fue aleatorio. Vicky no simplemente estalló. Hay una razón. Probablemente financiera. Tal vez relacionada con la custodia. Quería que me fuera. Quería a Lucas bajo su control. ¿Por qué? Seguro de vida, sugirió Clark. Sigues en servicio activo. Despliegue de alto riesgo. Gran pago si no vuelves. Malcolm había actualizado su póliza hace 3 años. Lucas era el único beneficiario con Vicky como fiduciaria hasta que el chico cumpliera 21 años. Si algo le pasaba a Lucas mientras Malcolm estaba vivo, Vicky no tendría nada. Pero si Malcolm moría, Vicky controlaba un pago de $750,000. Revisa la póliza, le dijo Malcolm a Kenneth. Mira si algo cambió recientemente en ella. Durante los siguientes 2 días, Kenneth trabajó con sus contactos mientras Malcolm pasaba tiempo con Lucas, ayudando a su hijo a comenzar a procesar el trauma. Hablaron, jugaron videojuegos, fueron a la playa, actividades normales de padre e hijo que se sentían sagradas después de casi perder la oportunidad de tenerlas. Kenneth regresó con un archivo que lo dejaba todo claro. Vicky había intentado cambiar la designación de beneficiario en el seguro de vida de Malcolm hace 4 meses, cuando Malcolm estaba entre despliegues. La solicitud de cambio era para hacerse a sí misma la única beneficiaria, eliminando a Lucas por completo. Había sido rechazada. La política militar requería la firma personal y la presencia de Malcolm para tales cambios. Intentó 2 veces más, ambas rechazadas. Hace 3 meses, Vicky había contratado una póliza de seguro de vida de $500,000 sobre Lucas, nombrándose a sí misma como beneficiaria, sobre un niño de 12 años con una cláusula de pago que cubría la muerte accidental. Kenneth expuso la línea de tiempo. Los hermanos empezaron a venir justo después del segundo rechazo en tu póliza. Mi teoría, el plan A era que te mataran en el despliegue mientras ella controlaba el pago a través de Lucas. Cuando eso no funcionó, el plan B implicaba hacer que la muerte de Lucas pareciera accidental, cobrando directamente. Malcolm sintió hielo en sus venas. Ella iba a matarlo o hacer que sus hermanos lo hicieran. Hacer que pareciera un juego brusco que fue demasiado lejos. Accidente trágico. Madre afligida cobra el seguro. Tal vez demanda a los hermanos por la vía civil para evitar sospechas. Acuerdan fuera de los tribunales por centavos. Limpio y simple. Excepto que Lucas me llamó. Excepto eso. Arruinó toda la jugada. Harold sacudió la cabeza con gravedad. Tu esposa intentó asesinar a tu hijo por $500,000. Con la ayuda de sus hermanos. Eso es conspiración premeditada para cometer asesinato. ¿Podemos probarlo?, preguntó Malcolm. La póliza de seguro ayuda, pero es circunstancial. Necesitamos más comunicaciones entre Vicky y sus hermanos. Registros financieros que muestren problemas de dinero, tal vez grabaciones. Podría entrar en sus teléfonos, correos electrónicos, dijo Clark. No es legal para el tribunal, pero legal para que nosotros sepamos la verdad. Malcolm debería haberlo detenido. Debería haber confiado en el sistema legal. Confiado en que el fiscal descubriría la conspiración. Pero su hijo casi había muerto. Su esposa había planeado un asesinato. La ley era demasiado lenta, demasiado indulgente, demasiado llena de lagunas. Hazlo, dijo Malcolm. Lo que Clark encontró en las siguientes 24 horas fue condenatorio. Mensajes de texto entre Vicky y Morris que se remontaban a 6 meses atrás. Los primeros eran discusiones vagas sobre manejar el problema Malcolm y asegurar el futuro. A medida que pasaba el tiempo, se volvieron explícitos. Vicky le envió un mensaje a Morris 3 semanas antes del despliegue de Malcolm: no puedo hacer otro año de esto. Él nunca está aquí. Y cuando está, es solo un recordatorio de lo que renuncié. El dinero de Lucas me permitiría empezar de nuevo. Morris respondió: nos encargaremos de ello.
Haremos que parezca correcto. Solo necesitas quedarte callada y llorar el duelo apropiadamente. Después de más mensajes, planes, líneas de tiempo, discusión de cuánta fuerza usar, cómo escenificarlo. Walter sugirió hacer que pareciera que Lucas se cayó por las escaleras. Edgar prefería un accidente durante un juego brusco. Habían estado planeando matarlo, a su propio sobrino, por dinero. Malcolm leyó los mensajes 3 veces, memorizando cada palabra. Luego miró a su equipo. Esto cambia las cosas. ¿Cambia cómo?, preguntó Ernest. Iban a asesinar a mi hijo. Vicky iba a asesinar a su propio hijo. El sistema legal se encargará de los cargos de agresión. Tal vez incluso lo actualicen a intento de asesinato si el fiscal es competente. Pero incluso si son condenados, Vicky podría recibir 10 años, cumplir 5. Los hermanos reciben de 7 a 10, cumplen la mitad. Entonces están fuera, libres para lastimar a la familia de otra persona. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Fred, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Malcolm había pasado 20 años en reconocimiento, operando en zonas grises morales donde el éxito de la misión a veces significaba tomar decisiones difíciles. Nunca había cruzado ciertas líneas, nunca mató excepto en combate, nunca abusó de la autoridad para beneficio personal. Pero esto era diferente. Esto se trataba de proteger a su hijo de personas que intentarían de nuevo en el momento en que tuvieran oportunidad. Voy a destruirlos, dijo Malcolm simplemente. A todos. No solo castigo, destrucción completa. Financiera, social, física. Quiero que pierdan todo. Que enfrenten consecuencias que duren toda la vida. Y necesito que sea lo suficientemente legal para no terminar en prisión lejos de Lucas. Harold sonrió. Una expresión lobuna. Ahora hablas nuestro idioma. ¿Cuál es el plan? Pasaron 3 días planeando. La experiencia en inteligencia de Kenneth resultó inestimable mientras mapeaban cada aspecto de las vidas de la familia Cantrell. Morris tenía deudas con algunas personas desagradables, usureros que cobraban intereses predatorios. El problema de juego de Walter lo había metido en problemas con un casino local que tenía lazos con el crimen organizado. Edgar no tenía activos, ni ahorros, nada más que dependencia de sus hermanos. Trudy Cantrell, la suegra, era dueña de una casa modesta con un valor neto significativo. También tenía un historial de fraude de seguros. 2 incendios sospechosos en casas en los últimos 20 años, ambos resultando en pagos, ambos nunca procesados debido a evidencia insuficiente. El plan tomó forma. Complejo, multicapa, diseñado para golpear cada punto de presión simultáneamente. Fase 1, presión legal. Dave Montoya perseguiría los cargos penales máximos, presentaría demandas civiles por daños y aseguraría que la evidencia de la conspiración de intento de asesinato llegara al fiscal a través de pistas anónimas que no pudieran rastrearse al hackeo ilegal de Clark. Fase 2, destrucción financiera. Malcolm contactaría a los usureros de Morris, pagaría la deuda él mismo, luego compraría el préstamo. Como nuevo acreedor, podría dictar los términos, incluyendo embargar la camioneta de Morris, sus herramientas y cualquier otra cosa de valor. Cuando Morris inevitablemente incumpliera, la deuda del casino de Walter se manejaría de manera similar. Kenneth tenía contactos en ese mundo. Fase 3, aniquilación social. Ernest filtraría los mensajes de texto y la información de la póliza de seguro a los medios locales. No toda la información, solo lo suficiente para hacer la historia explosiva. Mujer local planea el asesinato de su hijo por dinero del seguro, era oro para los titulares. Sus caras estarían en todas partes. Inempleables, no bienvenidos. Fase 4, la suegra. Trudy había estado notablemente ausente del hospital cuando sus hijos fueron admitidos. Harold dijo que apareció más tarde gritando sobre los matones de Malcolm atacando a sus chicos sin provocación. Ella merecía su propio ajuste de cuentas. Para Trudy, Malcolm planeó algo elegante. Kenneth descubrió que recientemente había solicitado otra póliza de seguro sobre su casa significativamente sobrevalorada. Configuración clásica de fraude. Una palabra discreta al investigador de seguros junto con su historial desencadenaría una investigación formal.
Si encontraban evidencia de los fraudes anteriores, y Kenneth se aseguraría de que lo hicieran, enfrentaría cargos penales y sanciones civiles que la llevarían a la bancarrota. Fase 5, la pieza final, Vicky. Vicky era la más difícil de planear porque Malcolm todavía sentía ecos de lo que una vez había sentido por ella. Amor, tal vez, o al menos afecto. Pero ella intentó que mataran a su hijo, eso obliteró cualquier sentimiento restante. Dave Montoya sugirió un enfoque. En California, los tribunales de derecho familiar podían ordenar la disolución del matrimonio con prejuicio extremo. Cuando una parte intentaba dañar a los niños, Malcolm podía divorciarse de Vicky, recibir la custodia total y potencialmente reclamar todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa, ahorros, su pensión de enfermería. Pero Malcolm quería más que una sanción financiera. Quería que Vicky entendiera el peso de sus elecciones, que las cargara para siempre. Kenneth encontró la palanca, la licencia de enfermería de Vicky. Si era condenada por poner en peligro a un menor o conspiración para intento de asesinato, perdería su licencia permanentemente. Ningún hospital o clínica la contrataría. Su carrera, lo único que había mantenido independientemente de Malcolm, se evaporaría. Malcolm se aseguraría de que la Junta de Enfermería recibiera la documentación completa. Incluso si los cargos penales de alguna manera se reducían, las consecuencias profesionales las seguirían para siempre. Es mucho, observó Clark cuando hubieron delineado todo. Ataques coordinados en múltiples frentes, todo dentro de las próximas semanas antes de que comiencen los juicios. ¿Estás seguro de esto? Intentaron matar a mi hijo, repitió Malcolm. Esto no es venganza, es justicia, del tipo que realmente perdura. Entonces hagámoslo bien. Ejecutaron la fase 1 inmediatamente. Dave presentó cargos actualizados en la oficina del fiscal, incluyendo conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y puesta en peligro de menores con intención. También presentó demandas civiles contra los 4 acusados, Vicky y sus 3 hermanos, buscando daños por $2 millones por angustia emocional, costos médicos y dolor y sufrimiento. La pista anónima sobre los mensajes de texto llegó a la oficina del fiscal a través del contacto de Kenneth en el departamento de policía, empaquetada como un informe de un ciudadano preocupado. La fiscal, una acusadora de carrera llamada Lisa Park, reconoció las implicaciones inmediatamente y amplió la investigación. La fase 2 se desplegó a continuación. Malcolm, usando una LLC creada por Dave para oscurecer su participación, compró la deuda de $35.000 de Morris al usurero por $40.000 en efectivo. El usurero estaba feliz de descargar una deuda potencialmente problemática. Morris tenía una reputación violenta y el cobro podía volverse sucio. Malcolm, ahora el acreedor, envió a Morris una carta formal exigiendo el pago total en 30 días o el embargo de activos. La deuda del casino de Walter fue más fácil. El casino estaba feliz de vender el pagaré de $22.000 a la LLC de Malcolm por $15.000. Considerando que Walter no tenía activos reales contra los que cobrar, Malcolm ofreció a Walter los mismos términos. 30 días para pagar en su totalidad. Ninguno de los hombres podría pagar. Ambos incumplirían. Ambos perderían todo. La fase 3 se lanzó cuando Ernest, usando su contacto en los medios de sus años de consultoría en historias relacionadas con veteranos, filtró la póliza de seguro y partes de los mensajes de texto a un periodista de investigación local. El periodista, oliendo una historia importante, corrió con ella. Madre local acusada de planear la muerte de su hijo por el pago del seguro, llegó a las noticias de la noche 3 días después. La cara de Vicky, sacada de su foto de licencia de enfermería, apareció en todos los canales principales. La historia lo tenía todo. Familia militar, traición, complot de asesinato, rescate dramático por amigos veteranos. Se volvió viral localmente, luego regionalmente. El abogado de Vicky llamó a Dave en pánico tratando de negociar una orden de mordaza. Dave se negó. Información pública, consejero. No se puede deshacer lo hecho. La Junta de Enfermería contactó a Vicky en 24 horas, abriendo una investigación ética inmediata. Incluso sin condena penal, las meras acusaciones y la evidencia de la póliza de seguro fueron suficientes para suspender su licencia pendiente de revisión. La fase 4 fue más simple, pero igualmente devastadora.
Kenneth reenvió el historial de solicitudes de seguros de Trudy Cantrell a un investigador de fraudes a nivel estatal, junto con informes del Departamento de Bomberos de sus reclamaciones anteriores y registros financieros que mostraban que había mejorado las pólizas justo antes de ambos incendios. El investigador abrió un caso. Se ejecutaron órdenes de registro en la casa de Trudy y registros financieros. Lo que encontraron fue condenatorio, recibos de acelerantes, evidencia de problemas financieros antes de cada incendio, comunicaciones con sus hijos sobre hacer que la casa se pagara sola. Trudy fue arrestada y acusada de 2 cargos de fraude de seguros y un cargo de incendio provocado. Su casa fue embargada como producto del crimen pendiente de juicio. Todo esto sucedió dentro de las 2 semanas posteriores al regreso de Malcolm del despliegue. La familia Cantrell implosionó espectacular y públicamente. El juicio de Morris llegó primero. Había rechazado un acuerdo de culpabilidad, 10 años con posibilidad de libertad condicional en 5, y exigió enfrentar a sus acusadores en el tribunal. Mala decisión. Lucas testificó de nuevo, esta vez con el beneficio de semanas de terapia para ayudarlo a procesar y articular lo que había sucedido. El chico estaba sereno, detallado, desgarrador. Harold y su equipo testificaron sobre la escena que habían encontrado, la violencia que habían detenido. El médico forense presentó las lesiones de Lucas con detalle gráfico y luego la fiscalía reprodujo los mensajes de texto. La cara de Morris cuando los mensajes aparecieron en la pantalla del tribunal fue una mezcla de rabia e incredulidad. Había asumido que eran privados y seguros. Ahora eran registro público. Su intención de matar a un niño explicada en sus propias palabras. El jurado deliberó 90 minutos. Culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer asesinato, agresión a un menor, puesta en peligro de menores. Con sus condenas anteriores, las pautas de sentencia significaban de 15 a 20 años como mínimo. Walter y Edgar aceptaron acuerdos de culpabilidad después de eso, 12 años y 10 años, respectivamente, sin posibilidad de libertad condicional por al menos la mitad de la sentencia. El juicio de Vicky estaba programado para 2 meses después. Ella había mantenido su inocencia, alegó que había sido manipulada por sus hermanos, que nunca tuvo la intención de que Lucas fuera lastimado seriamente. Su abogado trató de pintarla como una víctima de la violencia de su familia, una mujer atrapada en una dinámica tóxica. La póliza de seguro hizo esa historia imposible de vender. También lo hicieron los mensajes de texto donde ella había discutido explícitamente las cantidades del pago y sus planes para comenzar de nuevo después de que Malcolm muriera. Pero Malcolm tenía una carta más que jugar antes del juicio. Había estado visitando a Lucas regularmente, ayudando a su hijo a adaptarse a la nueva realidad. Custodia exclusiva con su padre, sesiones de terapia, reconstruyendo lentamente la confianza y la seguridad. Lucas era resiliente, pero la traición de su madre había calado hondo. Una noche, Lucas hizo la pregunta que Malcolm había estado temiendo. ¿Crees que mamá alguna vez nos amó realmente? Malcolm se sentó con la pregunta, eligió sus palabras cuidadosamente. Creo que amaba la idea de nosotros, la vida que podíamos darle. Pero el amor real significa protección, sacrificio, poner a tu familia primero. Ella no hizo eso. Ella se eligió a sí misma, eligió el dinero, eligió mal. Eso es culpa suya, no tuya. No quiero verla de nuevo. No tienes que hacerlo. El tribunal no te obligará. Cuando seas mayor, si cambias de opinión, esa es tu elección. Pero ahora mismo, mi trabajo es mantenerte a salvo, y eso significa mantenerla alejada. Lucas asintió. Parecía aceptar esto. Entonces, papá, ¿les estás haciendo algo? ¿A mamá y a su familia? Malcolm encontró la mirada de su hijo. Mucho más mayor ahora de lo que debería ser a los 12 años. ¿Te molestaría eso? No. Quiero que les duela como me lastimaron a mí. Sé que no es bonito decirlo, pero es verdad. Es honesto. Y sí, me estoy asegurando de que enfrenten consecuencias. Consecuencias reales, no solo lo que los tribunales les dan. ¿Está bien contigo? Sí, lo está. 2 días antes del juicio de Vicky, Kenneth entregó la pieza final de inteligencia. Trudy Cantrell había estado ofreciendo consejos a su hija desde la cárcel, grabados en llamadas monitoreadas porque Trudy no era lo suficientemente inteligente como para usar un abogado como intermediario.
En esas llamadas, Trudy entrenó a Vicky sobre cómo jugar con la simpatía, sugirió que acusara a Malcolm de abuso, recomendó que afirmara que la depresión posparto había afectado su juicio durante años. Todo grabado, todo admisible, todo mostrando conciencia de culpabilidad y voluntad de mentir bajo juramento. Dave entregó las grabaciones a la fiscalía. El abogado de Vicky, enfrentado a una evidencia insuperable y una cliente que seguía empeorando las cosas, negoció un acuerdo final. 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Vicky tendría más de 50 años cuando saliera. Su licencia de enfermería permanentemente revocada, su hijo adulto y probablemente sin querer tener nada que ver con ella. Ella aceptó el trato. El día de la sentencia, Malcolm asistió. También lo hizo Lucas por su propia insistencia. Se sentaron en la galería mientras Vicky estaba de pie ante la juez Horn, la misma juez que le había otorgado la custodia a Malcolm. La juez Horn no se anduvo con rodeos. Señora Preston, usted violó la confianza más sagrada que tiene un padre, proteger y criar a su hijo. En cambio, conspiró para terminar con su vida por ganancia financiera. Vio a sus hermanos abusar de él. Alentó su violencia. Usted es, a los ojos de este tribunal y por su propia admisión, culpable de la traición más profunda. Esta sentencia refleja la gravedad de sus crímenes y el daño permanente que ha causado a su hijo y familia. 20 años. Vicky cumpliría al menos 12. Miró a Lucas una vez antes de que los alguaciles se la llevaran. Lo que sea que vio en su cara la hizo apartar la mirada rápidamente, con los ojos bajos. La expresión de Lucas era neutral, sin darle nada. Ni perdón, ni odio, solo vacío donde debería haber estado el amor. Fuera del tribunal, Harold y el equipo estaban esperando. Habían asistido a cada audiencia, cada juicio. Un muro silencioso de apoyo para Malcolm y Lucas. Está hecho, dijo Harold. Morris se va por 2 décadas. Walter y Edgar por más de 10. Vicky por 12 mínimo. El juicio de Trudy es el próximo mes, pero le esperan 10 años por el fraude de seguros. Toda la familia está destruida. Bien, dijo Lucas en voz baja. Todos lo miraron. Se lo merecen. Todo. Malcolm puso una mano en el hombro de su hijo. Vámonos a casa. Excepto que casa no era la casa que Malcolm y Vicky habían compartido. Eso estaba manchado ahora. Lleno de recuerdos de traición. Malcolm la vendió. Usó las ganancias para comprar un lugar más pequeño cerca del rancho de Harold, cerca del océano. Un nuevo comienzo para ambos. Las demandas civiles se resolvieron fuera de los tribunales. Vicky y sus hermanos no tenían activos, pero sus futuras ganancias en prisión serían embargadas durante años. Era más simbólico que financiero. El dinero iría a un fideicomiso para la universidad y la terapia de Lucas. Malcolm se retiró anticipadamente de los marines. 20 años eran suficientes para la pensión completa, y se la había ganado. Lucas lo necesitaba en casa, necesitaba estabilidad y presencia. El despliegue que había impedido a Malcolm proteger a su hijo sería el último. Harold le ofreció a Malcolm un trabajo en una firma de consultoría de seguridad. Trabajo que usaba las habilidades de Malcolm pero lo mantenía en el país, horas flexibles, buena paga. Malcolm aceptó. Quería reconstruir la relación con Lucas que Vicky había dañado. Ser el padre que su hijo merecía. 6 meses después de que terminaran los juicios, Malcolm y Lucas estaban en la playa cerca de su nueva casa viendo la puesta de sol. Lucas había empezado a sonreír más, reír ocasionalmente, parecer un niño de nuevo en lugar de un sobreviviente traumatizado. Papá, dijo Lucas. Gracias, ¿por qué? Por venir cuando llamé. Por creerme. Por asegurarte de que pagaran. Lucas lo miró. Sé que hiciste más que simplemente dejar que los tribunales lo manejaran. El tío Harold me lo dijo. Me alegro de que lo hicieras. Malcolm consideró negarlo, mantener una negación plausible, pero su hijo merecía honestidad. A veces el sistema legal no es suficiente. A veces la justicia necesita ayuda. Me aseguré de que enfrentaran consecuencias reales, financieras, sociales, personales. Llevarán el peso de lo que hicieron por el resto de sus vidas tras las rejas y después. Eso me pareció justo.
Se siente justo. A mí también. Mamá solía decir que eras demasiado rígido, demasiado militar, demasiado blanco y negro. Pero no lo eres. Eres simplemente justo. Te aseguras de que las cosas se equilibren correctamente. Se quedaron en un silencio cómodo. Las olas rompiendo en la arena, el aire salado limpio y fresco. Malcolm pensó en los últimos 20 años. Los despliegues, el combate, los sacrificios. Nada de eso lo había preparado para casi perder a su hijo, para descubrir la verdadera naturaleza de su esposa. Pero lo había preparado para lo que vino después. Para ejecutar un plan con precisión. Para coordinar con un equipo. Para lograr objetivos a pesar de probabilidades imposibles. Esas habilidades habían desmantelado a la familia Cantrell. Asegurado que nunca volverían a lastimar a nadie. ¿Fue venganza? Tal vez. ¿Fue justicia? Absolutamente. Lucas corrió hacia el agua, todavía con 12 años, pero creciendo para ser alguien más fuerte, más resiliente. Malcolm lo observó, sintió el peso de la responsabilidad y el amor que conllevaba la paternidad. El tipo de amor que Vicky nunca había entendido. Su teléfono vibró. Mensaje de Harold. El juicio de Trudy terminó. Culpable de todos los cargos. 10 años. Sin libertad condicional por 5. Está terminado, respondió Malcolm. Bien. Estaba terminado. La familia Cantrell estaba rota, dispersa, encarcelada. Vicky pasaría más de una década tras las rejas, su carrera y reputación destruidas. Sus hermanos saldrían de prisión como ancianos sin nada. Trudy lo perdería todo en honorarios legales y restitución. Y Malcolm tenía a su hijo a salvo y sanando, construyendo una nueva vida juntos. Bajó para unirse a Lucas en la orilla del agua. El Pacífico extendiéndose interminable ante ellos. El futuro era incierto. Siempre lo era. Pero lo enfrentaban juntos, más fuertes por haber sobrevivido al peor tipo de traición y haber salido por el otro lado. La justicia, pensó Malcolm, no siempre era lo que los tribunales entregaban. A veces requería más. A veces requería hombres dispuestos a operar en los espacios grises para asegurar que la balanza verdaderamente se equilibrara. Su equipo, Harold, Kenneth, Clark, Ernest, Fred, lo habían ayudado a lograr ese equilibrio. Hermanos de armas, hermanos en propósito. Lucas le salpicó agua, sonriendo. Malcolm le salpicó de vuelta. Y por un momento, solo fueron padre e hijo jugando en el océano, la oscuridad de los últimos meses desvaneciéndose en la memoria. Los Cantrell recordarían sus crímenes desde las celdas de la prisión. Malcolm y Lucas recordarían construyendo algo mejor. Una vida definida no por lo que se les quitó, sino por lo que protegieron y preservaron. Eso se sentía como una victoria. Eso se sentía como justicia. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.